La Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica está muy contenta y orgullosa de tener aquí distinguidos colegas que van a hablar sobre temas tan importantes como es, en este caso, algo sobre cáncer de cuello uterino. Hoy tenemos la dicha de tener a José Jerónimo Gigovich, ginecólogo-oncólogo, amigo. Él va a tener la presentación del día de hoy del rol del colposcopista en la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para eliminar el cáncer del cuello uterino. José Jerónimo Gibovich es un ginecólogo-oncólogo peruano que actualmente trabaja en el Instituto del Cáncer de Estados Unidos. Tiene numerosas publicaciones médicas, más de 140, y ha formado parte de juntas directivas de los directores de la American Society for Colposcopy and Cervical Pathology y de la Sociedad Internacional de Papilomavirus. Tiene múltiples reconocimientos, dentro de ellos quizás los más resaltantes, el premio Eduardo Cáceres Graciani de la Sociedad de Cancerología del Perú en el año 1998. Y además distinguido por la American Society for Colposcopy and Cervical Pathology en el 2016. Bienvenido, José, y estamos muy atentos de escucharte ahora. Sí, gracias, Miguel. Un placer siempre juntarnos y conversar de temas diversos de la especialidad, ¿no? Entonces, hace unas semanas tuve una conversación con Miguel y hablábamos de diferentes temas y al final concluimos que era interesante tocar el rol del colposcopista ahora que se vienen muchos cambios. Entonces le dije a Miguel, encantado, yo creo que es un buen momento para reflexionar de lo que está ocurriendo a nivel global y qué cosa es lo que está esperándose o que debería hacer los especialistas en lo que es el tema de cáncer uterino. Acuérdense que nosotros los especialistas estamos en la punta de la pirámide en cuanto a especialización en el tema de cáncer uterino y vamos a ser y seguiremos siendo referentes en lo que se refiere a manejo a diferentes aspectos de lo que es el cáncer. Ante todo, gracias a la sociedad por la invitación de poder reunirme nuevamente con los colegas peruanos. Déjame ver si puedo pasar ya la estrella. Empezando para decir que todo lo que yo diga acá no refleja lo de mi institución, sino refleja mi opinión personal. Como Miguel mencionó ya hace unos años atrás, la Organización Mundial de la Salud puso como meta que se elimine el cáncer uterino. Ya había las herramientas. Tú también mencionaste algo importante, Miguel. Nosotros, yo creo que los que tenemos un poquito más de 50 años, hemos vivido toda esta etapa de cambios grandes en lo que es cáncer uterino, ¿no? De tener solamente Papá Nicolau, luego vino la inspección visual, luego vino la prueba del BPH, luego vino la vacuna, y todos estos cambios grandes, y a veces estos cambios confunden, pero los cambios que han habido en los últimos, diría yo, 30 años han sido dramáticos en este campo. Y estos cambios tan dramáticos han hecho de que, obviamente, la Organización Mundial de la Salud comience a plantearse algunos objetivos frente a un problema que sigue siendo grave. Y como vemos en este gráfico, podemos ver que el cáncer uterino en Perú sigue siendo mucho más grande la incidencia en comparación a lo que ocurre incluso en América del Sur o lo que ocurre a nivel global. Entonces tenemos una brecha muy grande allí y que es prevenible, es completamente prevenible. Entonces no es aceptable tener esta brecha tan grande, no es aceptable tener tantas muertes por cáncer cuello uterino en unos años donde tenemos ya las herramientas para combatirlo, ¿no? Entonces, estas brechas tan grandes, no solamente en Perú, en otras partes del mundo también, hizo que la OMS diga, no, ya es momento de que pongamos un pare a esto. Y si miramos en este cuadro Perú, claro, tenemos una curva promedio en Perú, pero cuando miramos qué pasa en algunas de las regiones del Perú, vemos que incluso dentro del país las diferencias son dramáticas en cada región, ¿no? Tenemos regiones que supuestamente tienen unas tasas muy bajas, unas tasas de mortalidad muy bajas, pero puede ser subregistro, quién sabe,
pero vemos que hay una gran diferencia en cuanto al problema de cáncer uterino, incluso dentro del país. Pero vean ustedes, las áreas más marginadas, las más alejadas, como son Loreto, Madre de Dios, son las que tienen las tasas más altas. Entonces, esto quiere decir básicamente que hay un problema de acceso a cuidado adecuado. Entonces, volvemos nuevamente a lo que es la OMS, la eliminación. Cuando hablamos de eliminación del cáncer uterino, en verdad no se puede tomar textualmente que va a ser la eliminación completa de la enfermedad. Se puso como meta más o menos una incidencia de 4 casos por 100.000 habitantes. Hay algunos países que tienen incluso un poquito menos de eso, pero no es que está en cero, o sea, se pone como una meta y a nivel global, estos números, miren, son 100 años que tenemos por delante para trabajar. Aunque la meta de la OMS habla del 2030, del 2030, que estamos ya a 7 años, esa fue una meta un poco idealista, muy grande, pero que básicamente no se va a cumplir. Sabemos que no se va a cumplir. Y si miramos las curvas de qué cosa pasaría si no hacemos nada y continuamos lo que estamos haciendo, en 100 años el cáncer uterino va a variar casi nada. En cambio, si ya empezamos con una vacunación intensa, como la que se está haciendo en Perú con la tetravalente, vemos que a nivel global, si tuviéramos una buena cobertura, tendríamos 100 años para que haya un impacto grande. Pero también esto es un problema, porque en la última reunión del papilomavirus acá en Washington la semana pasada, uno de los temas que habló el director de la NCI, del Instituto del Cáncer, era el poco acceso a vacunas y que tenemos que incrementar la cobertura de vacunas, porque a nivel global la cobertura es aproximadamente 20%. Solamente 20% de la población que debe ser vacunada está teniendo acceso a la vacuna, y lo peor es que gran parte de ese 20% viene de países donde las tasas son bajas. Estados Unidos, Europa, Australia, donde ya se ha logrado controlar bastante la enfermedad. Entonces, si tuviéramos una muy buena cobertura de la vacuna, tendríamos un impacto en 100 años. No creo que se logre porque, como digo, la cobertura todavía sigue siendo baja. Y si juntáramos no solamente vacunación, sino tamizaje con prueba de alta calidad, una prueba de VPH, podría acelerarse aproximadamente unos 30 años la eliminación global. Pero esto no va a ocurrir. Tenemos que ver qué va a pasar en algunos países. En algunos países va a tener un impacto grande. En Perú va a tener un impacto más pronto, digamos. ¿Por qué? Porque la vacunación que se está llevando en Perú, por lo menos, es consistente, y tengo entendido que las coberturas, salvo ciertos periodos, la cobertura sigue siendo relativamente buena. Y lo que faltaría, y se está tratando de hacer actualmente por el Ministerio de Salud, es tener acceso a un buen tamizaje y tratamiento. Entonces, la eliminación se puede dar en algunos países ya casi por naturaleza propia ya tienen unas tasas bastante bajas. Pero, ¿qué cosa nos va a traer esto? Lo que nos va a traer esto es que va a haber una desaparición progresiva de la gran mayoría de los casos de cáncer y precáncer uterino. Esta es una publicación ya bastante antigua de Silvia de San José, donde se muestra a nivel global y en este caso a nivel de Norteamérica, algo que es consistente en casi todos los países. La mayoría de los casos están producidos por dos tipos, 16 y 18, y son básicamente 14 tipos que en alguna manera aportan un poquito a lo que es el problema global de cáncer. El VPH, estos 14 tipos. Y acuérdense ese número 14, porque luego lo vamos a conversar cuando hablamos del rol también de los líderes, ustedes como líderes de opinión, cuando hagamos selección de pruebas de tamizaje, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos el aporte de cada uno de estos tipos de pruebas. ¿Y qué pasaría si en escenarios como en Perú, en escenarios de Perú que están usando la vacuna tetravalente, tengo entendido, que cubre dos tipos relacionados a los condilomas y dos tipos relacionados al 16 y 18, que son los más prevalentes, los más relacionados al cáncer? Entonces vamos a ver que básicamente de todo este número
de todo este volumen de casos que vemos en este gráfico, nos vamos a quedar sin el 16 y 18. Entonces, básicamente nos vamos a ver en el futuro con un 20 a 30% de casos comparado a lo que tenemos actualmente. Entonces, ese va a ser uno de los, vean ustedes, cuando tengamos poblaciones ya vacunadas que vienen para sus programas de tamizaje, vamos a ver que la cantidad de infectadas por VPH va a disminuir y el número de casos también va a disminuir. ¿Qué pasa con aquellas poblaciones que están usando la vacuna nonavalente, donde hay 2 tipos relacionados a condiloma y 7 tipos relacionados a oncogénicos? Y volvemos al cuadro, básicamente estamos eliminando los casos relacionados a los más comunes, los casos más comunes, y la cantidad de enfermedad va a ser una fracción muy pequeña, menos del 10% de lo que tenemos actualmente. Entonces eso va a hacer que el cáncer uterino sea más raro, los precánceres sean más raros. Va a llegar un momento en que vamos a empezar a discutir si es costo efectivo hacer tamizaje. Acuérdense ustedes que para que exista un programa de tamizaje hay varios criterios. Y uno de los criterios es justamente que haya una costo-efectividad en cuanto para implementar este programa de tamizaje. Si tenemos tan poquitos casos relacionados a tipos oncogénicos que no son tan agresivos, entonces quizás la costo-efectividad de los programas de tamizaje se van a ver afectados. El otro punto que se está discutiendo es quizás ya no necesitemos inclusive empezar a tamizar a los 30 años como están las guías de Perú, sino quizás cuando ya tengamos poblaciones vacunadas eso se tenga que postergar aún más, o que los intervalos de tamizaje sean diferentes. Entonces esto va a ir cambiando. Cuando se nos vengan ya más poblaciones vacunadas, vamos a tener que replantear completamente nuestras guías de tamizaje y de manejo. Ahora sí empezamos a mirar en este escenario de lo que estamos viviendo actualmente, el rol del colposcopista en la iniciativa OMS. Y van a ver ustedes que gran parte de los puntos que yo voy a mencionar están relacionados al liderazgo, a ser líderes de opinión, porque requiere que nosotros como especialistas tomemos ese rol de líderes de opinión y de ser escuchados y de ganarnos el respeto de la comunidad médica. El respeto no se exige, se gana y lo ganamos simplemente irradiando conocimiento, irradiando honestidad, ¿no? Entonces, el primer punto que menciona acá es el liderazgo en la implementación de los programas poblacionales. Y miren que la semana pasada, en una de las reuniones cerradas durante el Congreso Mundial del Papilomavirus, uno de los temas que se hablaba era que en algunos países, lamentablemente, los grandes especialistas, los ginecólogos, oncólogos, los colposcopistas, incluso son una traba, y venían quejas de diferentes países, son una traba para el avance y la implementación de nuevas estrategias. ¿Por qué? Porque en algunos sitios los líderes de opinión no están totalmente actualizados en las nuevas opciones que tenemos para prevenir el cáncer uterino y siguen estando muy arraigados a las opciones antiguas y no favorecen el avance. Entonces, esto ha sido una queja que ha venido de países de Asia, de África y Latinoamérica. Entonces, nosotros como líderes de opinión tenemos que estar involucrados también en lo que se vaya a implementar en cada país y hacerlo de una manera con una mentalidad muy abierta. Pongamos como ejemplo lo que está ocurriendo en Perú, que empezó hace unos ya años atrás con un proyecto en la Amazonía peruana. ¿Y por qué la Amazonía peruana? Acuérdense del gráfico que mostré hace un rato de dónde era el problema más grande de cáncer uterino en Perú, que era en la parte de la Amazonía, donde si nosotros quisiéramos implementar lo mismo, o sea, quisiéramos implementar lo mismo que hacemos en nuestra práctica privada, que todo paciente tiene que seguir estos pasos de HPV, una citología, colposcopía, biopsia y tratamiento. Si quisiéramos hacer eso en todos lados, vamos a ver que va a ser igual para todos, pero no va a ser el beneficio igual para cada una de estas partes del país. Por eso lo que se habla en vez de igualdad es equidad, donde se dé diferentes opciones a cada región del país para que todos al final tengan un resultado más favorable.
Entonces, si nosotros quisiéramos implementar lo que hacemos en la práctica privada o quisiéramos implementar lo que se podría hacer en algunas partes de Lima, de la capital, o en algunas ciudades del país, no va a funcionar en otras partes del país. Por eso que nosotros como especialistas tenemos que replantearnos. Quizás es necesario probar nuevas alternativas, porque si seguimos haciendo lo que venimos haciendo hace 30 años o hace 20 años, vamos a tener los mismos resultados. Entonces hay que tener un poquito la mente abierta y comenzar a pensar que cuál es la mejor estrategia de salud pública que se puede ofrecer y que sea factible, aceptable y justa e equitativa, considerando las diferencias que existen en nuestro país, en diferentes regiones, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto que se implementó en la Amazonía. Miren ustedes lo que pasaba antes del proyecto, ya se había implementado inspección visual y solamente se habían hecho 1.500 aproximadamente inspecciones visuales en 18 meses, en año y medio, ¿no? Entonces ahí se vino a replantear, se trabajó mucho con la región, con los especialistas de la región, y se replanteó completamente, discutiendo con ellos y con el aporte de los locales, cómo hacer el tamizaje, ¿no? Y se empezó a implementar la prueba del VPH a nivel poblacional, en este caso con la prueba del Gene Expert de Cepheid, que es una prueba muy sencilla de realizar, y que está muy validada, que es otro importante cuando piensen en pruebas que tienen que ser pruebas validadas. Entonces, esto hizo un cambio cuando se hizo ya la prueba del VPH con autotoma vaginal, eh, y luego tratar a las mujeres que sean elegibles para el tratamiento ablativo, ¿no? Entonces, esto ya cambió, se implementó prueba de VPH, una nueva tecnología que no existía en el área, y se implementó tratamiento ablativo con la termocoagulación, que también en ese momento no existía en el área, ¿no? Entonces, se logró ver que luego de eso, eh, ¿por qué termoablación? Era la discusión, ¿por qué estamos implementando termoablación, que era algo relativamente nuevo cuando se comenzó a trabajar? Acuérdense que hemos tenido mucha experiencia en Perú con la crioterapia, que es otro método ablativo desde hace más de 20 años, 25 años atrás que empezamos con la crioterapia, pero la termoablación era algo nuevo. El termocoagulador la termoablación era algo nuevo que se implementó allí. Uno de los puntos y grandes discusiones con los especialistas locales era qué cosa es este tratamiento nuevo, y ahí viene la importancia de nosotros como expertos de comenzar a discutir la evidencia que existe, no solamente venir e implementar algo, sino ver qué evidencia existe. Con la termoablación hay evidencia muy antigua, y esto lo menciono porque aún se escuchan en algunas partes ciertas preguntas o resistencia a adoptar un método que no es nuevo, sino es un método ya usado desde hace más de 40 años en el Reino Unido. Y esta es una publicación muy reciente del año pasado, del 2022, de Kalpana. Kalpana, hemos colaborado con ella en algunos estudios de lo que es inteligencia artificial también, y de Wendy McMullen. Los dos vienen de una escuela de larga data aunque ellas son más jóvenes, es una escuela de larga data de termocoagulación, y ellos midieron cuál era la efectividad de la termocoagulación a aproximadamente 20 años. Y vean ustedes, o sea, no nos preocupemos en cuánto, de qué profundidad se da la ablación, nada. Acá lo que se preocuparon es ver a largo plazo cuántas hicieron enfermedad, y el porcentaje de recurrencia de lesiones del alto grado, incluso en poblaciones a los 18 años, era muy bajo, ¿no? Era una recurrencia bastante baja, lo que mostraba que la termocoagulación a largo plazo tiene una muy buena efectividad. Entonces, esto se implementó en el Perú, se implementó en Iquitos, y luego se implementó en otras partes del país. Y eso permite varias cosas. Primero, permite que el tratamiento sea mucho más rápido. La paciente viene, tiene un VPH positivo y se le resuelve el problema casi de inmediato, en menos de 2 minutos ya puede estar tratada, con muy pocos efectos colaterales, con muy pocos efectos, incluso con dolor relativamente moderado. Esto lo menciono nuevamente, ¿por qué? Porque esto se está ya implementando, tengo entendido, a nivel nacional, no solo en Perú, en otras partes del mundo, en Centroamérica también ya se ha implementado,
y está dando muy buenos resultados. Entonces nosotros como especialistas, cuando comencemos a mirar qué está pasando en el país, hay que estar atentos y nos van a preguntar, doctor, ¿qué opina usted de ese tratamiento? Y no es nuestro rol decir no, nuestro rol es presentar la evidencia, ¿no? Decirles, sí, bueno, hay alternativas, casi todas las mujeres van a poder ser tratadas con el método ablativo. Pero vean ustedes que va a haber un porcentaje de mujeres que todavía van a requerir colposcopía, y eso lo vamos a ver en un momento nuevamente. Entonces, a largo plazo está bien. Ahora, otra de las preguntas que se hicieron cuando se implementó el programa en Iquitos era, pero acá en este flujograma que ustedes están viendo, incluso están tratando mujeres simplemente por el hecho de tener un BPH positivo. De la mujer tenía un BPH positivo, se le veía el cuello uterino, tenga o no tenga lesión, solamente si era posible tratarla con tratamiento ablativo se le trataba. Y una de las críticas eran, ustedes están tratando infección, no están tratando lesión. El problema es que se hizo eso porque a veces, o era muy probable que esa mujer no regrese más y no sabíamos qué iba a pasar con ella en el futuro. Por eso se decía, el tratamiento ablativo tiene pocos efectos colaterales, podríamos dar un tratamiento incluso así no tenga lesión. Ha salido también evidencia mostrando que si nosotros le damos tratamiento ablativo, en este caso se hizo con crioterapia ya hace bastante tiempo atrás, si le damos un tratamiento ablativo, la probabilidad de que esa mujer tenga persistencia a los 3 años, persistencia de la infección por VPH se reduce prácticamente a la mitad. Entonces, así no tenga en este momento la paciente una lesión, la tratamos de esta manera con ablación, vamos de alguna manera también favorecer de que elimine ese virus y no se haga persistente, ¿no? Entonces, eso se ha implementado en Iquitos, se ha logrado una muy buena cobertura, y lo que sí también se está aprendiendo es que no todos los pacientes se pueden tratar a nivel primario. Va a haber un porcentaje significativo de pacientes que van a tener que ser referidos al colposcopista, y ahí viene nuevamente nuestro rol. A nivel primario van a poder hacer HPV, van a poder tratar con ablación, pero va a haber un número significativo, no pequeño, significativo de pacientes que aún van a tener que ser referidos al nivel secundario. Y esto no tengo los datos de lo que está ocurriendo en Perú en cuanto a cuántos están siendo referidos, pero yo diría que es aproximadamente, si miramos lo que pasa a nivel global, aproximadamente un 20-30% de los pacientes aún requieren ser referidos. Esta referencia a colposcopía, vamos a tener pacientes que son referidos por diferentes motivos. Puede ser referido porque hay sospecha de cáncer, que es el fin máximo de la colposcopía es descartar cáncer, ¿no? El otro motivo por el que puede ser referido es porque tiene una unión escamocolumnar que no es visible, tiene una lesión demasiado extensa, que no es elegible para ablación, y va a ir, entonces lo que van a recibir los colposcopistas, en teoría, son casos más complejos. Y para eso está el entrenamiento del colposcopista o del especialista de poder manejar estos casos en los centros referenciales, ¿no? Miren ustedes qué pasaba allí, miren la cantidad, cómo ha aumentado con la prueba del VPH en Iquitos, en esta región de la Amazonía, donde se implementó, se han hecho en ese periodo de tiempo de 8 meses que se evaluó esto, 1.400 pruebas de VPH comparado en 8 meses, comparado a casi la misma cantidad en 18 meses que se hacía cuando se hacía inspección visual. Entonces, el, el volumen de pacientes que ustedes van a estar recibiendo en esos centros referenciales, en las para la colposcopía, no crean que va a disminuir. Esto va a aumentar y van a ser casos un poco más complejos, y vamos a ver lo que viene luego, que son no solamente más complejos, sino más difíciles de diagnosticar. Va a haber muchos casos que son con la unión escamocolumnar no visible. Este es un estudio que hemos hecho en el Instituto de Cáncer de Estados Unidos, teniendo 5 poblaciones, una de ellas es la Liga de Cáncer de Perú, pero también hay otras poblaciones de África, de Estados Unidos y de Centroamérica, solamente para mirar qué porcentaje de mujeres por grupo etario tenían una unión escamocolumnar visible. Vean ustedes en rojo, cuando son jóvenes obviamente tienen mucho más visibilidad, pero cuando ya se están acercando a los 40 años, de 40 a 45 años,
el porcentaje de mujeres con unión hemocomunal no visible es casi la mitad y aumenta incluso más. A los 45, 49 años, un 60% no tenía una unión visible. ¿Esto qué significa? Que estas mujeres en estas edades es muy probable que vayan a terminar siendo referidas a los centros de colposcopía. ¿Por qué? Porque no, a nivel primario no le van a poder determinar qué está pasando con esa señora porque tiene la unión hemocolumnar en el canal. Entonces, vean ustedes que les van a venir estos casos en el futuro cuando empiecen a tamizar más agresivamente con la prueba del BPH, van a ser mujeres con BPH positivo que no tienen una unión hemocolumnar visible y ustedes están en la obligación de poder, de evaluarlas, ¿no? Entonces, el volumen de pacientes que van a recibir se supone que va a aumentar cuando el programa poblacional implemente más BPH, se va a incrementar el número de pacientes y van a ser pacientes con un manejo un poquito más complejo. El otro problema que van a enfrentar los colposcopistas ahora con esto de la eliminación, cuando veamos que la vacunación se expanda más y veamos que los números de pacientes poblacional de infección de VPH disminuya, es que la evaluación de pacientes positivas se va a hacer más rara y compleja. Va a haber menos positivas y va a ser más compleja. Y eso ya lo sabemos. Como veíamos en antes, tenemos mucho menos casos. Vamos a ver muy poquitos casos comparado a lo que vemos ahora. Y no solamente eso, sino que ya sabemos que la evaluación colposcópica, cuando no está el VPH 16, es un poquito más complejo. Este es otro estudio que recién está para publicarse, que recién se ha publicado, perdón, hace pocos meses. Es multicéntrico con especialistas de diferentes partes de Estados Unidos y de Europa, colposcopistas, donde evaluamos un grupo de imágenes y queríamos comparar. Básicamente, el objetivo de este estudio era comparar si mirando solamente una imagen al minuto de esa colposcopía era comparable a mirar no un video, sino una secuencia de imágenes durante un periodo de 2 minutos, casi como un video, como lo vamos a ver en este momento. Ese era el objetivo, pero lo que aprendimos luego era otra cosa que le voy a explicar en un minuto. Pero el objetivo era ver qué pasa si esta es una imagen tomada al minuto de una paciente, se ven unos cambios acetoblancos en el labio anterior. Si solamente miramos esto, comparado a si miramos toda la secuencia de otro paciente, esto se ha tomado con un equipo de una compañía que se llama DICES, que este equipo toma una fotografía cada 7 segundos y ustedes pueden ver luego toda la secuencia, ¿no? Entonces, el objetivo acá era mirar si nosotros los colposcopistas podíamos tener un diagnóstico más preciso mirando toda la secuencia comparado a solamente una imagen estática. Y lo que encontramos, lo que encontramos acá era que lamentablemente no había mayor diferencia. Vean ustedes las sensibilidades con una imagen única. Las sensibilidades no eran muy buenas. Entonces, a pesar de que nosotros no queríamos, no era el objetivo de evaluar la sensibilidad y los factores afectando la sensibilidad, al final, cuando todos los colposcopistas comenzaron a tener sensibilidades bastante bajas en todos los análisis que se hizo, comenzamos a preguntar por qué está ocurriendo esto. Esta es una población de Estados Unidos, una población con un tamizaje muy agresivo, donde tenemos lesiones más pequeñas, y otro de los puntos que estamos viendo es que comenzamos a mirar más lesiones en canal y más lesiones asociadas con por ejemplo, adenocarcinoma in situ. El porcentaje era mucho mayor que lo que se espera en otras poblaciones. Entonces, a pesar que nuestro objetivo era mirar qué pasaba cuando miramos una sola imagen versus la secuencia de imágenes, vimos que no había diferencia, que la imagen al minuto era tan buena como la secuencia de imágenes para poder hacer el diagnóstico, pero algo está afectando el diagnóstico colposcópico básicamente para todos y eso es lo que va a ocurrir en poblaciones con alta tamización o con una cobertura alta de vacunación. Vamos a tener problemas más serios para poder diagnosticar. Este es otro estudio que recién está para analizarse. Lo hicimos con un colega de la IAR y un colega europeo, donde comenzamos a mirar, ok, ¿qué pasaría cuando estamos ya ante un tamizaje masivo en la población
con VPH, como lo que está viendo ya en Perú, y las pacientes que nos vienen son VPH positivas. ¿Qué pasaría si nosotros nos volvemos muy estrictos de que la unión, que el cambio aceto blanco sea muy denso, muy grande? ¿Cuál sería la sensibilidad? ¿Qué pasaría si relajamos un poquito nuestro criterio y miramos cualquier aceto blanco, pero que tenga cierto tamaño de 5 milímetros o más? ¿O qué pasa si lo relajamos un poquito más el criterio e incluimos lesiones que son incluso menos significativas? ¿O qué pasa si decimos, ok, ¿sabes qué? Como es VPH positiva, tratamos a todas las acetoblancas? Y lo que encontramos es sumamente interesante. O sea, acá están los 3 evaluadores, pero este es el promedio. Y lo que podemos ver es que cuando somos más estrictos en nuestro criterio, la positividad, obviamente nuestra positividad en pacientes VPH positivas va a variar, va a ser aproximadamente un 50%, es esperable, ya no es población general, son VPH positivas. Si comenzamos a relajar el criterio y a incluir más casos acetoblancos, vemos que la positividad va a ir subiendo hasta casi 3/4. En los casos que tratemos cualquier acetoblanco, 3/4 partes de los casos de VPH positivo van a tener una lesión acetoblanca. La sensibilidad se va a ganar un poco, va a subir de un 82% en promedio acá, cuando hacemos un método más estricto, hasta un 93% en promedio. Pero obviamente vamos a ganar un porcentaje relativamente no tan grande de sensibilidad, pero aumentando una 1/4 parte más de pacientes que son positivas. Entonces, cuando estemos en programas poblacionales de tamizaje, vamos a tener la positividad del aceto blanco va a ser mucho mayor, porque ya no son población general, son poblaciones que ya sabemos que son VPH positivas, ¿no? Ahí está la sensibilidad. El otro punto, que ya me estoy pasando el tiempo, ¿cómo está? Wow. Es liderazgo y ejemplo en el uso de las nuevas tecnologías. Y esto es crítico. Yo estoy mencionando varias veces el tema de liderazgo acá. Son los especialistas del tema y tienen que tener ese rol de líderes en este punto. Y voy a mostrar un par de ejemplos en relación al liderazgo. Uno es en relación a la prueba del VPH y otro es en relación a lo que es inteligencia artificial, ¿no? VPH, que decíamos de una prueba de VPH, obviamente queremos detectar el NIC3 sin margen de error, encontrar cualquier cáncer también sin margen de error. Queremos detectar los verdaderos precursores del cáncer, y esto es algo que hay que tener en cuenta. No todos tienen el mismo potencial de ser precursores del cáncer, ¿no? Y acá esta segunda parte es lo más importante, me parece, que el NIC1, las lesiones vasculares y las infecciones transitorias por VPH no son precursores. Y esto lo menciono porque se ve muchísimo abuso del tratamiento, no solamente en Perú, esto es en varios países, lo estamos viendo. Hay mucho abuso, pacientes que están siendo tratadas por ninguno, están siendo tratadas por lesiones que no deberían ser incluso tratadas, están siendo tratadas por especialistas, eh, abusándose un poco del tratamiento, y yo creo que eso lo único que va a lograr es que se desacredite al especialista y que otras profesiones médicas, otros trabajadores de la salud que no son médicos, aprovechen de esos nichos que están dejando los especialistas y quieran posesionarse, ¿no? El prueba de VPH es el más eficiente, ya aprobado. Miren ustedes que por países con un programa de Papa Nicolau tan brillante y tan grande como es Australia, ya han cambiado su tamizaje a VPH, cambiaron completamente su tamizaje de Papa Nicolau a VPH. Es más efectivo. De 10.000 mujeres tamizadas que lo puedes hacer con autotoma, más o menos 10% a 15% van a ser positivas. O sea, tu población objetivo se reduce significativamente y vas a poder detectar más casos de precáncer y cáncer, ¿no? De cada 10.000 mujeres quedan 10% más o menos van a ser VPH positivas, y de estas VPH positivas un 10% van a tener lo que viene a ser una confirmación histológica de lesión de alto grado. Cuando se elija la prueba del VPH, esto es importante también ustedes como líderes de opinión que pongan las reglas claras allí. Solo alrededor, esta es una publicación ya antigua, ya hay un consenso que solo alrededor de una docena de casos de VPHs
son los que están relacionados al cáncer uterino. Vean ustedes las pruebas más prestigiosas, de las compañías más prestigiosas, solamente incluyen 13 a 14 tipos. Es más, ahora se está discutiendo que podrían ser incluso menos de estos 14. Y lo menciono ¿por qué? Porque estamos viendo no solamente en Perú, pero en otros países también, que se están tratando de vender pruebas que detectan 20, 30 tipos de VPH. En la semana pasada, en algunas conversaciones en el Congreso Mundial, también hubieron opiniones en relación a que hay que tener cuidado en la selección de las pruebas, no solamente que detecte solamente los tipos oncogénicos, sino que también sean pruebas validadas. Se están viniendo pruebas sin ningún tipo de validación o con una validación muy pobre, realizada por el mismo laboratorio que la vende o que la procesa. Entonces, una de las discusiones que se mencionaron en esas mesas de discusión la semana pasada, uno de los líderes de opinión mencionaba justamente que estaba enfrentando este problema en algunos países, ¿no? Hay más tipos, hay más de 100 tipos diferentes de VPH, solo 14 se relacionan al cáncer, y por ustedes como líderes de opinión, porque he visto, yo recibo casi todos los días consultas de pacientes o de colegas. Esta semana ya 3 casos entre ayer y hoy que me están consultando, y uno de los temas es que están haciendo pruebas que detectan 20, 30 VPHs, y lamentablemente algunos, y esto es algo que ustedes deben tener en cuenta, son profesionales de salud que no son médicos colposcopistas y que están abusando. Entonces yo creo que es el rol del colposcopista poner el ejemplo en qué pruebas deben usarse, ¿no? Debe ser validada, debe ser... Y el otro punto que de tecnología que se está viniendo con fuerza es lo que es la inteligencia artificial. AVE es en inglés, que es Automatic Visual Evaluation. Básicamente capturando una imagen con un dispositivo, se puede procesar la imagen, y hay básicamente 3 puntos, 3 etapas que queremos cubrir con este procesamiento de las imágenes. Uno es la calidad de la imagen, el otro es el riesgo de precáncer, y el otro es más complejo, que hasta ahora no hemos logrado tener un resultado favorable, es ver que la inteligencia artificial te diga si la paciente es elegible para tratamiento ablativo. Este tema de calidad de imagen es sumamente importante en este momento, empezando esta semana, ayer lunes, ya empecé a evaluar 2.800 casos, porque lo que queremos ver es cuánto es que la calidad de la imagen capturada me rinde con inteligencia artificial. Consideramos que hay imágenes que al ojo humano quizás no sean tan buenas, pero que la inteligencia artificial podría aún trabajar y reconocer cambios que no son evidentes para nuestro ojo. Entonces, esto estoy trabajándolo actualmente con el equipo del Instituto del Cáncer. El riesgo de precáncer ya se ha publicado, hay compañías que dicen que son muy buenas con sus algoritmos de esto, pero lo que se puede decir es que todavía tengan cuidado. Este es un estudio, y le digo que tengan cuidado con evidencia de nuestro mismo equipo del Instituto del Cáncer. Este es un estudio publicado en el 2019 que supuestamente mostraba una gran resultado con la inteligencia artificial. Este artículo de 2019 ha sido revisado por el mismo equipo del Instituto de Cáncer de Estados Unidos y se ha puesto en duda. Básicamente esos resultados han tenido algunos problemas de validación, que ha hecho de que el instituto publique un segundo artículo más recientemente diciendo, cuidado, esos resultados de 2019 tiene algunos problemas, no lo tomen tan en serio porque necesitamos todavía trabajar otras cosas. El mensaje acá principal es que inteligencia artificial se viene, sí se viene, pero actualmente aún no hay un algoritmo, actualmente no hay ningún algoritmo completamente validado. Eso se está trabajando en diferentes grupos, y sean ustedes muy críticos al evaluar la evidencia que les presentan. Van a venir compañías que les van a decir que ya está, que miren qué lindo, que les va a dar un resultado, pero sean muy críticos al evaluar la evidencia que les presentan. Y pongamos que en el escenario que sí, se va a venir en algún momento la inteligencia artificial para poder determinar el riesgo de la paciente de tener enfermedad, el colposcopista todavía es requerido para evaluar los casos dudosos,
porque la inteligencia artificial hasta ahorita me está dando 3 resultados, básicamente. Negativo para precáncer, positivo para precáncer, y en el medio hay un grupo que es variable, puede ser un 30%, que tiende a ser dudoso, y donde no se puede tomar una decisión clara. Entonces el colposcopista, nuevamente, no solamente te van a aumentar casos porque se está haciendo más BPH, te van a aumentar casos porque no es visible la unión escamopulmonar en las poblaciones, sino también así haya inteligencia artificial, el colposcopista todavía tiene un rol bastante importante para evaluar los casos dudosos y para determinar el tratamiento que se va a dar. Y al final, liderazgo en el entrenamiento de profesionales de salud. Vean ustedes, todo lo que les estoy mencionando acá es la necesidad que como grupo se tomen liderazgos en algunos puntos. Liderazgo en el entrenamiento de profesionales de salud porque también me llegan mensajes de diferentes grupos. En el caso de Perú, lamentablemente no hay muchos trabajando en entrenamiento. Se ha hecho entrenamiento, pero lamentablemente aún tenemos que este liderazgo en entrenamiento está siendo copado por no médicos y que no sabemos qué tipo de validación, entrenamiento tienen esos cursos de entrenamiento que están siendo ofrecidos por profesionales que dicen que son colposcopistas, pero que no sé qué tipo de validación han tenido. Entonces yo creo que como sociedad ustedes deberían estar pensando cómo ser los que ponen las pautas o las reglas incluso en el entrenamiento que se vaya a dar, ¿no? Ya sea entrenamiento en colposcopía, y entrenamiento en tratamiento, entrenamiento en inspección visual incluido si esto era necesario, o sea, en los diferentes aspectos de lo que es el cáncer uterino. Muchas gracias para ahí, para abrir el diálogo. Básicamente he querido poner los problemas que yo veo que existen actualmente y el rol que es considero muy importante que como especialistas deberían tomar. Muchísimas gracias, José. Muy didáctica tu presentación. Tenemos a un grupo de panelistas que hemos escogido. Son los doctores Gino Venegas, Gastón Mendoza, Fernando Carvajal y Pedro Aguilar. Y también está Manuel Álvarez, que me gustaría en todo caso que también, si tuviese alguna pregunta o un comentario. Yo felicito a ti, José, y bueno, dejo la ventana para que cualquiera de los panelistas, no sé si está ahí Gino Venegas, si fuera tan amable, Gino, buenas noches. Muy buenas noches, felicitaciones, José, por la presentación, muy didáctica. Bueno, yo quisiera poner 3 puntos en observación, no en observación, sino en discusión al grupo, ¿no? Primero, una de las propuestas, tanto de la OMS y parte de lo que se ha asumido para el primer nivel de atención en la población, es el tratamiento de todos los VPH positivos. Y eso significa, nosotros en el estampa hemos encontrado la prevalencia para la población peruana del 15.2. Eso implicaría el tratamiento del 15% de la población tamizada, ¿no? Entonces tenemos una gran carga de pacientes que deben ser tratados. Y implica también un ejército de personas que van a tratar. Y sabemos que en el primer nivel de atención no hay mucha gente interesada en el área. Entonces, esa sería la primera pregunta, José. ¿Cómo consideras que se va a dar este paso que es importante, primero para la aceptación al tratamiento de las pacientes VPH positivas sin enfermedad, sin una prueba de triaje intermedia, y la carga de ese ejército de profesionales que se va a hacer necesario para el tratamiento, uno. Y la segunda es cierto que no todos los pacientes van a poder ser tratados tratados directamente y van a tener que pasar a colposcopía, así como la carga en las metrópolis, que deben de pasar por el sistema normal, tradicional, que es lo ideal, ¿no? Que este tratamiento de primer nivel se dé en el primer nivel de atención. Entonces, si estimamos que vamos a encontrar aproximadamente 20-30%
de los pacientes que no van a poder ser tratados en el primer nivel de atención. Entonces, vamos a tener una carga de colposcopía superior a la que ya teníamos con la citología positiva. Y ahí tenemos otra gran barrera en ver de qué manera vamos a poder asumir un reto tan grande para poder asumir todos los casos, porque no todos van a ir al metrópolis, y de qué manera se va a intervenir en el primer nivel de atención. Y la tercera, ¿cuál era tu opinión sobre el proceso de entrenamiento de colposcopía en nuestro país? Entonces, serían las tres preguntas. Ya, vamos, si me acuerdo de lo primero. En el primer punto era el hecho de tratar incluso solamente con el VPH positivo, ¿cierto? En la población que se va a tratar es aproximadamente 15%. Acuérdense que el tratamiento, el ver y tratar, se ha venido implementando ya hace más de 20 años, casi 30 años, cuando se implementó la inspección visual con ácido acético. Y la OMS recomendó eso y tratábamos un porcentaje similar. Más o menos un 15% de las pacientes eran positivas a la inspección visual y eran tratadas. Era el mismo porcentaje que ahora estamos viendo de VPH positivas, pero es una población muy distinta. El 15% de IVA positivo no tienen el mismo riesgo, tienen un riesgo menor que el 15% que son las VPH positivas. Entonces, los motivos por los que se recomienda tratar de inmediato o se acepta que se pueda tratar de inmediato solamente basado en la prueba positiva es porque sabemos que muchas de esas mujeres al pedirle que regresen una segunda o una tercera vez se van a perder. Y la evidencia está allí, hay evidencia de Iquitos y de otras partes que ya muestran de que con cada cita adicional que se le da a la paciente se pierde de vista un porcentaje significativo. Entonces, para evitar eso, se le trata. El otro beneficio que podría tener es que la posibilidad de eliminar el virus en las mujeres con ablación disminuye casi a la mitad. Entonces, sí, es un reto grande, es una población grande y se relaciona un poco a los dos otras preguntas que hiciste. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar entrenar más colposcopistas de primer nivel. Colposcopistas de primer nivel que quizás no van a tener la experiencia o la capacidad de un colposcopista de segundo nivel o de tercero, o sea, de un nivel más superior, pero que va a poder resolver algunos casos que el nivel primario no lo va a hacer. O sea, ahí tenemos que definir como país qué cosa vamos a implementar en el nivel secundario, en los centros referenciales que tengamos en las provincias, para poder resolver los casos que no lo han podido hacer en el nivel primario, ¿no? La gran mayoría de casos van a ser mujeres que no tienen una línea de escamogonal visible, no saben qué está pasando y lo van a poder, quizás en ese segundo nivel, poderlo evaluar. ¿Es un porcentaje importante de mujeres que pueden ser referidas? Sí, es un porcentaje importante, ya lo tenemos también eso visto. En cuanto al entrenamiento, hay diferentes métodos de entrenamiento en colposcopía. Idealmente en un centro de entrenamiento en colposcopía no solamente se debe entrenar, o sea, es difícil sacar a una persona mucho tiempo de su centro o de su lugar de origen, por eso los entrenamientos deben ser relativamente cortos. Acá el entrenamiento en Estados Unidos dura menos de una semana, intensivo, y luego van a tener un seguimiento remoto cuando están trabajando en sus lugares. O sea, el entrenamiento en colposcopía tiene que adecuarse a la realidad del país. Lo más difícil va a ser el monitoreo de los entrenados. Idealmente deberían tener un monitoreo al menos por los siguientes, algunos dicen 50 casos, o otros dicen 100 casos. No está ningún método completamente aceptado. Hay organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Colposcopía que han implementado estos métodos de entrenamiento que luego se complementan con un tutorial o con un mentor que acompaña al colposcopista recién entrenado, pero no tenemos un método que sea, primero, adecuado para todo el mundo, segundo, que sea completamente validado. No hay un método. Entonces, yo creo que es importante que como país se defina qué cosa es lo que vamos a necesitar entrenar en cada nivel de atención y crear los cursos que tienen que ser breves para poder tener esa capacidad y resolver allí. Algo que también mencionaste es el hecho de que incluso en nivel primario
no hay la capacidad de hacer exámenes, eso ya lo hemos vivido en varias partes del mundo, donde incluso el poner un espéculo no es una práctica común para muchos médicos de nivel primario, y ahí viene el problema. Tenemos que entrenarlos y que tomen ese liderazgo, porque si ellos no lo hacen, lo hace el otro profesional de salud no médico. Y empiezan a desplazar nuevamente al médico en estos trabajos, ¿no? Y eso ya lo hemos vivido, también lo hemos visto, lo que hemos hecho trabajo en provincias o en Serum. Hemos visto que muchos dicen, no lo quiero hacer, no le gusta poner un espéculo, no sabe poner un espéculo bien, y quien toma luego el liderazgo en ese aspecto es otro profesional de la salud. Muchas gracias, José. Ahora, muchas gracias, Gino. Favor, Fernando Carvajal, ginecólogo-oncólogo de Rebagliati, por favor, si fueras tan amable. Sí, Ante muy todo, bien. felicitar al doctor José Jerónimo por su presentación, muy ilustrativa, doctor. Y bueno, algunos comentarios con respecto a los retos, ¿no?, que tiene el colposcopista en relación a esta estrategia que está implementando la Organización Mundial de la Salud. Todos los que ha mencionado el doctor son muy importantes. Adicionalmente, tenemos que tener en consideración de que estamos saliendo también de una pandemia. Y esta pandemia ha traído brechas. Una de esas brechas es la vacunación contra el virus del papiloma humano. Entonces, adicionalmente a todos estos retos que ya tenemos ahí, deberíamos también estar preparados para una nueva ola, probablemente no en este momento, sino de acá a unos 10 o 15 años, de casos nuevamente con el virus de papiloma humano y las lesiones preneoplásicas, que ya con el efecto de la vacunación vamos a tener nuevamente una ola de este tipo de casos. Y otra cosa importante es que lo contrario, ¿no? La vacunación, a su vez, como dijo muy bien el doctor José, va a traer consigo la aparición de mayores casos de lesiones preneoplásicas y cáncer de cuello uterino causados por virus de papiloma humano de alto riesgo, que no son de los más frecuentes. Y estos, a su vez, van a traer nuevas imágenes colposcópicas, que, bueno, son imágenes que ya se han visto, siempre han estado ahí, pero que quizás no han sido tomadas con mucho detenimiento porque nos hemos acostumbrado a evaluar pacientes con cambios colposcópicos del 16 y 18, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto incluso podría también afectar de acá a unos años o unas décadas a lo que viene a ser la inteligencia artificial, ¿no? Que de repente, no sé qué opina usted, doctor, que se basa en una serie de imágenes, la mayoría de ellas muy probablemente basada en las imágenes del virus 16, 18 o las cepas más frecuentes, y con el correr de los años vamos a tener más imágenes con estos virus también de alto riesgo, pero menos frecuentes, ¿no? Nuevamente, felicitaciones, doctor, por su presentación. Gracias. Sí, muy buenos comentarios, doctor Carvajal, me parece muy atinado su comentario. No es que va a haber un aumento de casos por los tipos de BPH menos oncogénicos, sino al contrario, lo que se ha visto a nivel global ya en países con vacunaciones bastante extendidas, es que hay una disminución clara de los casos de precáncer, incluso de cáncer, en estas poblaciones. En el número total hay una disminución, en la incidencia hay una disminución. Y lo que pasa es que lo que está quedando allí son casos relacionados a estos otros virus que son menos oncogénicos. Como mencionaba en algún rato, hace un rato, quizás en algún momento vamos a tener que revisar completamente cómo hacer tamizaje y cómo hacer el seguimiento de estas poblaciones vacunadas, porque la enfermedad se va a hacer mucho más rara y va a estar asociada a tipos que no dan lesiones tan evidentes, o sea, lesiones colposcópicas o incluso citológicas tan evidentes. Entonces, eso es algo que hay que estar atento. No tenemos la respuesta en este momento, pero vamos a tener que verlo cuando empecemos a tener más poblaciones vacunadas. El otro comentario que mencionó, no sé, A la no pandemia, recuerdo. doctor. La pandemia. Hace un año o ya más de un año, hubo una discusión a nivel acá latinoamericano, y el tema que planteé que se discute era, porque se hablaba de la primera ola del COVID, la segunda ola del COVID, la tercera ola que se venía y qué sé yo. Y el tema del conversatorio fue la ola que aún no vemos.
y justamente era la ola relacionada a otras enfermedades, incluso oncológicas, Claro. que habían completamente alterado su programa de tamizaje de prevención y que es lo que vamos a empezar a ver más casos que debido al COVID, por la baja cobertura en la vacunación o la pobre tamizaje que se ha hecho en ese tiempo, vamos a mirar casos de cáncer viniendo posteriormente, ¿no? Entonces sí, es muy acertado lo que menciona el doctor Carvajal. Muchas gracias, Fernando. Y tenemos al doctor Gastón Mendoza. Si fueras tan amable, Gastón. Bueno, Jerónimo, José, tu exposición fue como siempre brillante, simple, pero quiero agregar un adjetivo, dolorosa. Dolorosa porque, y lo siento mucho, porque este problema, si seguimos haciendo lo mismo, solo con vacunación se resuelve en 120 años, vacunación más tamizaje en 90 años, y yo creo que estas cifras, pues, no lo debemos permitir, ¿no? Yo creo que ya es momento, o sea, claro, estamos pensando en entrenar a más copistas, a más gente, claro, se debe hacer, pero yo creo que es momento de unir todas nuestras fuerzas y hacer algo grande por nuestro país. Un curso permanente, anualizado, ya abierto, probablemente gratuito o de muy bajo costo para que todos nuestros médicos, no solo los ginecólogos, los médicos generales, los que estén en las postas, se entrenen. ¿No? Yo he tenido una conversación bastante buena e increíble con el doctor Matute, donde le planteé la idea, ¿no? Digo, doc, mire, tenemos a Jerónimo, a gente increíble que está en el extranjero, a gente increíble que acá está en nuestro país, lo hablamos también con Gino, ¿no? De que ya es momento de hacer un curso permanente, apoyado por la Organización Mundial de la Salud, ya por ti, principalmente Jerónimo, por la gente que está afuera, y hacerlo de tal manera que sea cada 6, cada año, a todo el país. Y ahora se puede hacer porque lo podemos lograr por la fibra óptica y por las transmisiones que realmente son bastante claras y porque la gente, si nosotros pretendemos entender a la gente en el extranjero, van a ser 4, 6, 8, 10. No, es imposible, así nunca vamos a luchar, nunca vamos a ganar esta guerra que, por cierto, la podemos hacer. Tú sabes muy bien, José, que se ha hecho en la India, se ha hecho en varios países y han tenido resultados increíbles. Y yo planteo este reto a todos, ¿no? Y sobre todo al doctor Matute de generar un curso nacional, ¿no? Sin costos, o sea, y es cuestión de discutirlo con la ayuda de ustedes para que sea el curso Colposcopía Perú, por ejemplo, ¿no? Donde todos los peruanos y los que quieran, ¿cómo se llama? Aprender, ¿no? O sea, sin discriminación de ninguna clase. Médicos generales, sobre todo, ¿no? Porque los ginecólogos en las provincias son pocos, y menos en los distritos o en las poblaciones alejadas, que ahí es donde nace el cáncer. Casi no hay nadie. Entonces, y utilizar, no colposcopios, probablemente celulares con esos, esos teleobjetivos chiquitos para hacerlo, ¿no? No sé qué qué opinas de esa idea, José. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, Gastón, en relación a de que hay muchas cosas que se pueden transferir al nivel primario de atención que son médicos generales, no son especialistas. Si no lo hacen ellos, lo va a hacer otro profesional de la salud. Y esto, la discusión fue larga hace unos pocos años cuando se hablaba mucho del intrusismo. No sé si sigue el mismo tema en Perú, del intrusismo. Yo recuerdo haber tenido una conversación con la Sociedad Peruana en Ginecología y Obstetricia, porque al comienzo era que solo los ginecólogos tienen que hacerlo, y como tú dices, Gastón, en muchos sitios no hay ginecólogos. Entonces la sociedad en algún momento dijeron, bueno, si no hay ginecólogo, hay otro profesional de la salud que son médicos generales, otro profesional médico que son médicos generales, que hay que capacitar, y ahí viene el reto, porque muchos de ellos no tienen práctica en poner un espéculo, no tienen práctica, y es un poco el miedo. La experiencia del entrenamiento que hicimos en Iquitos, en el proyecto que mencioné, era romper ese miedo inicial, era poner el espéculo, exponer bien el cuello uterino, aplicar el ácido y mirar el cuello. Esos pasos en las primeras 1, 2, 3 veces que lo hicieron con mucho temor, no sé. Pero una vez que tomaron la práctica y se sintieron más confortables haciéndolo, lo han hecho muy bien. Pero hay que tener en cuenta que el primer paso es romper ese miedo a hacer una buena examen pélvico, hacer un buen examen con espéculo,
y poder ya hacer una evaluación, ¿no? Sí, es necesario, es importantísimo que se haga. Hay que ver qué cosas necesitaríamos entrenar en cada nivel de atención y crear los cursos para esos niveles, porque nuevamente nos quejamos del intrusismo, pero si es que no lo hacemos los profesionales médicos, alguien Exacto, más lo va claro, a no hacer. hacemos nada, sí. Ujú. O sea, no nos quejemos del intrusismo, hagamos algo para que el profesional médico esté capacitado para hacer eso, ¿no? Perfecto, Gastón, muchas gracias. Pedro Aguilar, por favor. Sí, buenas noches, Miguel, profesor Jerónimo, un gusto de verlo nuevamente y lo felicito Igualmente. por su brillante exposición, maestro. Dos preguntas puntuales ya para ir terminando, para ir cerrando, se ha dicho bastante sobre el tema. Una de ellas es el tema de ver y tratar antes con IVA, más o menos el acierto en el tratamiento era calculado más o menos un 60% aproximadamente, y había un sobretratamiento, un subtratamiento también que, digamos, eso de ahí era algo mínimo y por lo tanto estaba bien la estrategia de ver y tratar. Ahora con con el esquema de la aplicación de la prueba del BPH y tratamiento con termocoagulación, este acierto y este sobretratamiento y subtratamiento que siempre hay, ¿va a ser lo mismo? Esa es la primera pregunta. Y la otra, en la práctica diaria, he observado y también usted lo menciona, que la termocoagulación produce un dolor moderado comparado, por ejemplo, con la crioterapia, que es un dolor muy leve. No sé si hay ahí algo que se deba implementar, de repente algún anestésico local. ¿Qué están usando en esos casos? Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, el dolor de la termocoagulación es diferente a la crioterapia. Yo tuve la suerte de usar por primera vez la termocoagulación hace casi 30 años atrás. Qué bestia, qué bárbaro. Hace 30 años atrás por un equipo donado, un equipo que lo trajo Lucy López de Gran Bretaña. Justamente ella hizo una rotación por allá por Gran Bretaña y se trajo un equipo de termocoagulación del antiguo. Y lo usé y lo que pude observar era el dolor de las pacientes. Estoy hablando de hace 30 años casi. Posteriormente, cuando vino la crioterapia y nos decían que no dolía, yo ya venía con esa experiencia de haber usado termocoagulación y no les creía. Y recién creí cuando estábamos en el entrenamiento de la crioterapia, apliqué y yo le miraba la cara a la señora para ver qué cosas, ¿no? Porque yo decía, va a doler quizás, igual que la termocoagulación. Y las pacientes estaban mirando los afiches de la pared y qué sé yo, no había dolor. Sí, hay una diferencia. Ahora, ¿cómo se puede manejar? En algunos sitios lo que he visto que dice que le da buenos resultados es que le dan un antiinflamatorio no esteroideo, un Advil o una pastilla para el dolor unos 30 a 45 minutos antes del procedimiento, dicen que disminuye. Otros lo que están haciendo es justamente anestesia local. Ahora, el dolor es muy variable de lugar en lugar, es muy variable. En África no se quejan tanto de dolor como lo que he visto en Latinoamérica. O sea, los umbrales de dolor son diferentes. Entonces, sí, se puede poner algún tipo de anestésico local o se podría darle un antiinflamatorio un poco antes del procedimiento. El otro comentario, Pedro, mencionabas, del grupo de riesgo. Antes con la inspección visual, como mencionaba, sí, se tenía una positividad de aproximadamente 15%, pero era simplemente basado en inspección visual y sabemos que no todo lo que se torna blanco es precáncer y puede haber cervicitis, puede haber otros tipos de metaplasia y no hay un riesgo real de precáncer. Cuando estamos tratando a las pacientes que son BPH positivas, que es un porcentaje similar, 15%, es una población con un riesgo muy distinto y es un riesgo mucho más elevado, a pesar de que la gran mayoría de esas mujeres, se habla de un 70-80% van a eliminar el virus en el siguiente año o 2 años, su riesgo es distinto, ¿no? Lamentablemente no tenemos una prueba que solamente que me prediga, que me haga una predicción de qué mujer que tiene el VPH hoy, no hay una prueba fácil de implementar, mejor dicho, que me diga qué mujer que tiene el VPH hoy podría estar en mayor riesgo
de desarrollar, ¿no? Hay algunas alternativas que están en investigación, que se están usando, pero con fines poblacionales masivos no hay nada práctico que me diga eso. Muchas gracias, Pedro. Aquí tenemos un par de preguntas, mi querido. Claro que sí. Un gusto, dice saludarte, José, es el doctor Jairo Bonilla. Ah, de Colombia. Sí, me parece que existe una contradicción si se pretende implementar un programa de tamizar y tratar con pruebas de BPH, pero a su vez se critica si sobretratamiento de las lesiones de bajo grado. No, son dos escenarios distintos. Son dos escenarios muy distintos. Un escenario, estamos hablando del nivel primario donde no tienes mayor capacidad de ni siquiera hacer una biopsia, procesar una biopsia y solamente tratas porque es el escenario. Cierto. Pero si estamos hablando de un médico especialista que tiene la capacidad, que ya llegó incluso a hacer exámenes adicionales porque ya sabe que hay una lesión de bajo grado, ya tomó una biopsia, allí es un escenario distinto, donde no está, las guías de manejo no necesariamente te recomiendan un tratamiento, ¿no? O sea, creo que hay que tener, Jairo, claro, los niveles donde se trabaja. Una cosa es trabajar en Colombia, escuché hace tiempo un dicho, una cosa es trabajar en Dinamarca y otra en Cundinamarca, ¿no? Que es el área donde queda Bogotá. Es muy distinto, tienes que adecuarte a lo que ocurre en cada lugar. En Estados Unidos y en lugares donde tenemos mejor acceso a cuidados, a salud, a todas las pruebas que se pueden realizar, obviamente allí podemos regirnos con unas guías de manejo mucho más estrictas y obviamente en esos casos ya se ha determinado que hay lesiones que no tienen un potencial maligno y no meritaría tratar. Si estoy en un nivel primario que voy a perder de vista a la señora, no le voy a poder ni siquiera hacer una citología o una biopsia, porque no da, el escenario no da para eso. Muchas gracias. Tenemos a un común amigo, no sé si lo conoces, al doctor Carlos Santos. Carlitos, Santos, adelante, por favor. Estuvimos juntos recién. Sí. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme a participar en esto. José, como siempre, bueno, ya conocemos sus talentos, un brillante expositor que simplifica las cosas, que a veces las hace parecer más fáciles de lo que son. Pero el tema que nos ocupa esta noche es complejo, ¿no? Es un gran reto hacer la prevención de cáncer de cuello uterino. Eso en primer lugar. Segundo, respecto al dolor que causa la termocoagulación también. Yo encontré que en la experiencia del MINSA y la mía, que existe un nivel de dolor. En lo que hemos trabajado en el MINSA, la mayoría de pacientes tienen un 3, en una tabla del 0 al 10 de dolor, la mayoría dicen que tienen un dolor 3. Entonces es tolerable. En muy pocos casos sobrepasa el 5, puede llegar a 8, en muy pocos casos. Pero de todas maneras, creo que la consideración de manejar ese dolor con un AINES 30 minutos antes es una cosa que siempre me ha tentado a mí hacer, pero no lo he necesitado. Como le digo, la mayoría de pacientes no pasan de 3 en el nivel, en la escala de dolor. Luego, la colposcopía. La colposcopía, quiero señalar que no es el non plus ultra, o sea, no es la última chupada del mango, como decimos nosotros. Es una técnica muy buena, pero que implementada dentro del manejo de las pacientes que están sometidas a prevención secundaria, tiene un rol muy importante. Pero no es perfecta, dista mucho de ser perfecta, ¿no? Y tiene una sensibilidad en las mejores manos que puede estar alrededor del 77%, con una buena biopsia, además depende del número de biopsias. Entonces eso hay que tener en mente. Ahora, colposcopía en el Perú. Es un reto tremendo lograr la masa crítica de colposcopistas que necesitamos. En la costa atlántica de Sudamérica es diferente, ¿no? Argentina, Brasil siempre han tenido una mejor relación con Europa y por lo tanto una formación colposcópica. Todos los residentes de esos países cuando salen compran su ecógrafo y su colposcopio. La situación en el Perú es muy distinta. Muy pocos tienen el privilegio, entre comillas, de manejar la colposcopía. Entonces yo estoy convencido que formar la masa crítica de colposcopistas que necesitamos para manejar esa tremenda carga de HPV positivos es un problema que no lo vamos a resolver hoy ni mañana. Va a tomar tiempo. Segundo, el crear un curso, y eso estoy de acuerdo con Gastón,
hacerlo más accesible, crear un curso, pero el curso virtual no es suficiente. En colposcopía es bien importante el complemento práctico. Todos lo sabemos, ¿no? Es más fácil enseñar a hacer un LIP que enseñar colposcopía. El complemento práctico, y eso es lo más difícil. Después del curso virtual, que puede durar una semana, de repente 2, y puede tener muy buena calidad, necesitamos hacer práctica para afianzar esos conocimientos. Y eso es lo difícil, eso es lo difícil. Y finalmente un comentario. Bueno, y yo siempre dije que en los países como el Perú tenemos que hacer un equilibrio. No somos copiadores simples, tenemos que hacer un equilibrio entre lo sencillo y lo eficaz. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos recursos. Tenemos grandes barreras como falta de colposcopistas, como acceso del pueblo a los servicios de salud. Un equilibrio de simpleza con efectividad. Y por lo tanto tenemos que mirar a varios esquemas de manejo de los HPV positivos, no solamente aquel clásico con colposcopía, biopsia, etc. Finalmente, un comentario, José. A mí me parece que ese estudio del rendimiento de la colposcopía en el proceso de la aplicación del ácido acético, en los primeros minutos en el cual se va formando la imagen que vamos a evaluar, para mí no tiene importancia esa parte del estudio, ¿no? Yo creo que más importancia tiene, por ejemplo, el post, o sea, cuánto tiempo dure ese aceto blanco. Si es que se queda por mucho tiempo, eso me habla más a favor de un HPV de alto riesgo o con una lesión de alto riesgo. Si se desvanece rápido, sería bajo riesgo. Pero creo que el efecto inicial no es tan importante y lo que se logra después del minuto, eso es lo que realmente nos va a dar buena información. Pero no me sorprendió mucho el resultado de ese estudio. Ese es un buen punto, Carlos, y es lo que hemos estado discutiendo. La razón de este estudio era porque siempre hay este comentario de los colegas colposcopistas de que no es lo mismo ver todo el examen que mirar solamente una imagen. Queríamos demostrar que eso era algo real y bueno, no, el rendimiento no fue el resultado no fue lo que esperábamos. Estoy de acuerdo en lo que mencionas en que el entrenamiento de colposcopía debe cambiar. Entonces, va a ser diferente. Y hace un rato mencioné, tenemos que mirar qué cosas necesitamos entrenar en cada nivel, ¿no? O sea, qué cosas es lo que necesitan resolver. En el primer nivel de atención están los médicos generales, van a poder hacer el BPH, la inspección visual, tratar buena cantidad de pacientes allí, pero va a haber un grupo de pacientes que no van a poder manejarlo ellos localmente y lo van a tener que referir. ¿A dónde? Al nivel inmediato superior referencial cercano. Entonces tendríamos que ver qué cosas necesitan resolver exactamente allí, qué nivel de complejidad requieren para manejar los casos a ese nivel. Siempre teniendo en cuenta que no solamente es el entrenamiento en el procedimiento, sino en la complicación. Y acá veo algunos colegas y recuerdo que han habido casos de pacientes que incluso a un colposcopista o ginecólogo oncólogo muy experto se le pudo complicar en un lugar remoto de Perú y fue toda una odisea poder sacar a la paciente de ese lugar remoto a un lugar donde se podía manejar el sangrado que estaba presentando la paciente. Y era un colposcopista ginecólogo-oncólogo sumamente experimentado. Imagínense cuando estamos con un personal que no está tan entrenado. Por eso digo, hay que tener cuidado que vamos a entrenar en cada nivel de atención, no solamente en hacer el procedimiento, sino en estar preparados para la complicación. Que algunas veces la complicación puede ser muy dramática. Bien, estimado José, ha sido realmente un gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente. Tener aquí amigos como Carlos Santos que de alguna manera nos han ilustrado con su participación y los panelistas igualmente. A ellos nuestro reconocimiento, Fernando, Gastón, Pedro, Gino y a todos los que han participado aquí en esta ventana que se abre la sociedad a todo el grupo.